Muy buenos días, amada iglesia. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Pablo a Timoteo, esta carta que venimos estudiando hace ya varios meses. Vamos a estar en el capítulo 5, por favor, capítulo 5. Y vamos a leer a una voz los versos 17 y 18, por favor. Capítulo 5, primera Timoteo, versículos 17 y 18. A una voz. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Espíritu Santo, Dios con nosotros, por tu gracia y misericordia, quisiste convocarnos hoy para que estuviésemos al frente de este texto. Los textos que tú has querido que compongan la sola Escritura. Y suplicamos, Espíritu Santo, que por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, seas con nosotros de manera muy especial, ayudándonos al predicador a exponerlo y a quienes escuchan, Espíritu Santo, entendiéndolo, reteniéndolo y aplicándolo. Espíritu Santo, te pedimos que todo estorbo a tu santa palabra, toda inquietud, todo cansancio, toda distracción, por tu gracia bendita, sea reprimido hoy y que podamos tener una mente expectante, concentrada y un corazón dispuesto a ser enseñado. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre del Hijo y para la gloria del Padre. Amén. Tomen por favor sus lugares de asiento. En nuestra serie del estudio consecutivo de esta carta nos encontramos entonces estudiando este capítulo 5. En este capítulo 5, Pablo se concentra en dar a Timoteo instrucciones muy precisas sobre la forma en que se debe tratar a la iglesia. En la primera sección, que son los versos 1 y 2, nosotros vimos cómo Pablo le enseña a Timoteo cómo tratar con las diferentes personas que conforman la iglesia. Allí vimos cómo le enseña a tratar con las personas adultas o ancianas y con los jóvenes. En la segunda sección, que es el versículo 3 al 16, allí vimos cómo le enseña a Timoteo cómo él debe identificar para luego tratar con los diferentes tipos de viudas. Pero ahora en la tercera sección, versículos 17 al 25, hay un pequeño cambio, hay un giro. Y ahora Pablo le da instrucciones a Timoteo para que Timoteo enseñe a la iglesia cómo la iglesia debe tratar con los pastores. Esa es la sección que estamos viendo. Cómo la iglesia debe tratar con los pastores. El domingo pasado vimos la primera parte de esta enseñanza. Vimos la primera parte de cómo la iglesia debe dar una doble honra a los ancianos, de manera especial a los que trabajan bien. Y ese trabajo bien queda realmente confirmado o demostrado en enseñar y predicar. Esos son aquellos a los que la iglesia debe dar doble honra. ¿Y qué vimos? Algunas cosas de las que vimos. Vimos que esos ancianos son diferentes a los del verso 1, donde se refiere a ellos como personas adultas o ancianas, mayores de edad.
En contraste con el verso 17 que está hablando sí de ancianos, pero del oficio. Pablo dice que gobiernen bien, ese es el oficio del pastor. Y vimos que la palabra anciano es intercambiable con obispo o pastor, que es lo mismo un anciano, un obispo o un pastor. Y es a esos ancianos, obispos o pastores que gobiernan bien que la iglesia debe honrarlos, considerarlos como dignos de doble honor. También vimos que usa la palabra ancianos, o sea, en plural. Y recordábamos que lo hace, que el Nuevo Testamento de manera especial hace esto, es para enseñarnos que la voluntad del Señor Jesucristo es que la iglesia local sea liderada por una pluralidad de pastores, ancianos u obispos, y no por un monoobispado o un solo pastor. Y veíamos que eso puede acarrear muchas dificultades para la iglesia. Tener un solo pastor, por ejemplo, que ese pastor se desvíe de la sana doctrina, que ese pastor se debilite por tanto trabajo, que ese pastor caiga en la codicia, que ese pastor caiga en un pecado grave, que ese pastor se enferme o muera, y la iglesia con un solo pastor. No es pues la voluntad de Dios, no es la voluntad de Cristo que una iglesia tenga un solo pastor. Y explicábamos nuestro proceso y que misteriosamente en estas iglesias bíblicas Dios se tarda un tiempo en añadir segundo y tercer pastor. Que lo primero que pone es un círculo o un grupo de diáconos que se convierten en cuidadores del pastor, se convierten en vigilantes de la iglesia, que ellos son ese respaldo para ese pastor mientras Dios pone otro pastor, que así ha sido en la historia de estas iglesias bíblicas. Incluso tenemos hace poco la historia de un hombre con una iglesia de más de 25 años, y murió sin dejar un segundo pastor. Hace poco estuvimos en la ordenación de un pastor para esa iglesia. Pero en más de 25 años Dios no le dio un segundo pastor a esa iglesia. Así es con estas iglesias bíblicas. Y vimos que una iglesia bíblicamente constituida es una iglesia que tiene una membresía, tiene un grupo de diáconos, 2, 3, 5 diáconos y mínimo un pastor ordenado. Eso es una iglesia para el Nuevo Testamento. Esa es una iglesia, y esa iglesia establecida en Éfeso en el primer siglo, que Pablo por medio de Timoteo le está dando estas directrices sobre el trato que se le debe dar a sus pastores referente a su salario. Hoy continuamos entonces viendo la segunda parte de este doble honor a los ancianos, estudiando el verso 18. ¿Cuál es el tema del verso 18? Es el doble testimonio escritural que usa el apóstol Pablo para demostrar que el doble honor que debe dar la iglesia a los ancianos que trabajan bien no es una invención suya. Recuerden que tenía muchos detractores, sino una ordenanza cuyo fundamento está sustentado por Dios en la ley y en el evangelio. Ese es el tema de este versículo. Y el título que le hemos dado es el oficio pastoral, un oficio digno de doble honor, segunda parte. Y veremos. Vamos a ver dos cosas principalmente las que nos da el texto: el testimonio de la ley sobre el salario del anciano y el testimonio del evangelio sobre el salario del anciano. Esas dos cosas son las que vamos a estar viendo. Veamos pues entonces nuestro primer encabezado: el testimonio o principio de la ley sobre el salario para los ancianos, verso 18a. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice. ¿Qué dice la escritura? No pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. La palabra o la frase que usa el apóstol acá para demostrar que es la escritura la que está diciendo esto, es un argumento contundente.
Es completamente contundente. Él está diciendo, pues la Escritura es la que lo dice. No es Pablo, no es el apóstol, es la Escritura la que dice que el anciano que gobierna bien es digno de doble honor. Siempre tengan presente el contexto, todo lo que acusaban a Pablo de tantas cosas, y se iban a levantar contra él, a decir, invención de Pablo. Pablo establece iglesias para lucrarse de ellas. Pablo no es apóstol. Pablo inventa cosas. Pablo inmediatamente se protege y dice, no soy yo. Es la Escritura la que lo dice. La frase de la Escritura hace referencia a lo que la Biblia establece en sus 66 libros como revelación escrita por exhalación de Dios como autoridad suprema de conducta y fe para la iglesia. Esto lo conocemos como la sola Escritura. Un diccionario de la lengua castellana que no tiene que ver con cristianismo ni nada, traduce simplemente, ¿qué significa la palabra Escritura? Algo que fue escrito. Para nosotros, para la iglesia. Sabemos que aunque Dios usó hombres para escribir, estos hombres escribieron bajo inspiración. Y para nosotros, para la iglesia, es como si Dios mismo, la mano de Dios, la hubiera escrito. Daniel 5:5. ¿Qué nos dice Daniel 5:5? Vayan en sus Biblias a Daniel. Allí el contexto es la embriaguez del rey Belsasar, que toma los vasos santos para algo impuro, y allí hay algo muy profundo, en el verso 5. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escarlado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Versos 24 y 25 del 5. Versos 24 y 25. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Para nosotros, como ya hemos enseñado y creemos los bautistas reformados, la Biblia no tiene un versículo más inspirado que otro. Vuelvo a repetir esto, porque hay cristianos versiculeros, así los llaman. A eso les encanta sacar un versículo, pero evadir los demás. Algunos han escuchado, principalmente de las damas, con mucho respeto lo digo, que se creen pastoras. Es que Pablo era un machista, y por eso Pablo prohíbe que las damas no son pastoras, ¿sí? Yo en una conversación que tuve con una le dije, ¿qué haces entonces con las 12, o si creemos hebreos, de Pablo, entonces 13 cartas de Pablo? No predicas ninguna de ellas. Porque si Pablo para ti es un machista, entonces ¿qué conciencia tienes tú para enseñar de Pablo de las otras cartas? ¿Cómo lo haces? Silencio sepulcral fue la respuesta. No, para nosotros no. El mismo que dijo en Génesis 1:1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es el mismo que nos está diciendo aquí, el anciano es digno de doble honor. Es el mismo, es la misma palabra, exhalada por un Dios 3 veces santo, justo y puro, soberano y todopoderoso, que es quien en su majestad y autoridad le dice a su pueblo cómo es que debe andar. ¿Y quién era la audiencia de esta carta, de estas palabras? Eran Timoteo y la iglesia de Éfeso. ¿Qué quiero decir con eso? Que eran creyentes conocedores de la Escritura. ¿Y quién que conociera las Escrituras podía contradecir el argumento de Pablo? ¿Quién? Nadie. Este tema puede ser un tema muy tópico para algunos. Es que hablar el pastor el mismo de su salario, hablar de la iglesia, no. Pablo va en el verso 21
porque sabía que Timoteo era muy joven, muy temeroso, él va a poner a Timoteo delante de Dios, delante de Jesucristo y delante de sus ángeles para decirles: predica estas cosas sin prejuicios, enséñaselas a la iglesia. Ya lo estaremos viendo en el versículo 21. Como Pablo le dice: te encarezco delante de Dios. Porque Timoteo iba a sentir que la opresión, los opositores eran mucho más veteranos que él. Y él iba a sentir temor de poderle decir a la iglesia: es que esto no lo digo yo, es que esto tienen que aprenderlo, iglesia. Es que ustedes tienen que sensibilizar su corazón de que es responsabilidad dada por Dios a ustedes, de que ustedes deben velar económicamente por el bienestar de sus pastores. Y Timoteo iba a sentir, y ya estaremos viendo, Dios mediante, cómo Pablo lo pone y lo convoca: venga Timoteo, mire delante de quienes y de parte de quienes le estoy dando esta orden, enséñelo a la iglesia. Y por eso, aunque quisiéramos no hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que enseñarles a ustedes esto. Nadie va a contradecir ningún mandato de Dios, nadie que sea un verdadero creyente, nadie que tome la escritura como lo que es, la palabra inerrante de Dios, todo suficiente. Los creyentes no compiten contra la palabra de Dios. Ellos se humillan ante la palabra de Dios. Las dudas y diferencias, como dice Isaías 8:20, son llevadas a la ley y al testimonio. Cualquier duda que tengo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Los cristianos, los creyentes que todavía quieren rivalizar contra la palabra de Dios, están muy mal, dando golpes al aire, están dando golpes, están haciendo algo completamente incorrecto, no les ha amanecido. El Señor les dijo: es que ustedes hacen esto es porque ignoran la ley, ignoran la escritura. A la ley y al testimonio. Cualquier duda que tú tengas, hermano, cualquier duda en la vida práctica, cualquier duda que tengas: ¿será que estoy haciendo algo incorrecto ante la sola escritura? Pues ve a la sola escritura. ¿Qué te dice ella? Ella regula absolutamente todo en la vida del cristiano. Ella te dice cómo vestir, hermano o hermana. Ella te dice cómo vestir o no. Ella te dice cuidado con la gula, o sea, te dice cómo comer. Ella te dice cómo administrar, cómo trabajar, cómo administrar el dinero, cómo trabajar, cómo debe comportarse el patrón, cómo debe comportarse el obrero, cómo debe comportarse el esposo, cómo debe comportarse la esposa, cómo debo comportarme ante las autoridades que han sido puestas por Dios. Absolutamente todo. Entonces es para ti. Si tú tienes la sola escritura delante de ti, es fácil tú decir: bueno, estoy lejos de ella o estoy dentro del marco de ella. No de manera perfecta, pero sí de manera correcta. Todo debe revisarlo. Un hijo de Dios está escuchando la voz de su padre y está midiendo todo lo que hace durante el transcurso de su vida, no solo en el salón. No. El verdadero testimonio cristiano se da fuera del salón. Ahí es donde tú y yo mostramos si somos cristianos. Aquí no, aquí todos quietecitos, el Espíritu Santo obrando. Oh, qué lindos y qué hermosos. ¿En qué nos convertimos allá afuera? ¿Iguales a los del mundo? No, mírate ante la Biblia, ante la sola escritura, y tú podrás entonces saber cómo estar viviendo. ¿Qué es lo que estás haciendo para poder decir: hombre, no de manera perfecta, esto no lo alcanza a nadie, pero sí de manera correcta ante el Evangelio? ¿Cómo son tus negocios? ¿Cómo es tu palabra, tu compromiso, tu seriedad al hacerlo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces tú vas a ir mirando qué tan lejos o cerca estás de la sola escritura, que debe ser tu máxima autoridad de conducta y de fe. No solo de fe para salvación, sino de conducta diaria en tu diario vivir. A la ley y al testimonio. Mi voluntad, como decía Lutero, debe ser esclava, es de la voluntad de Dios. No tratar yo de someter la voluntad escritural a mi voluntad, sino completamente mi voluntad esclava, sujeta, sometida. El esclavo no tiene derecho a pedir, a exigir, a reclamar nada. Solamente hacer lo que ese amo dice. Y la Biblia se convierte en ese amo de nuestra voluntad. No mi voluntad a ella. Ay, es que esto no es tan malo, pastor. No, ¿qué dice la Biblia? Es que no es lo que le diga el pastor, es lo que le dice la Biblia. ¿Qué le dice ella? Ella no tiene puntos intermedios. Ella le dice: ¿es malo o es bueno?
Es tan profundo el tema con la sola escritura, con la palabra de Dios, con buscar la voluntad de Dios, que esto lo lleva a un nivel muy elevado. El Señor cuando dice allá en Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente y que no fueras tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, ustedes saben lo repugnante que es eso cuando uno trasboca. A eso le sabes tú al Señor cuando te mueves en la tibieza escritural. A eso le sabes. A eso le sabes. Pablo dice, no soy yo. No soy yo el que les está diciendo, el anciano es digno de doble honor. Oh, no, él no solo es digno de que usted lo trate con misericordia, bondad, piedad, amor, compasión, cariño, ternura, que usted ore por él, que usted realmente lo ame y se lo demuestre, que usted lo apoye. No, como dice un comentarista, de eso no vive una persona que no trabaja para obtener un salario, de eso no vive. Como no viven las viudas, ¿recuerdan cómo lo enseñamos? ¿De qué sirve que yo le diga a la viuda, oh hermana querida, oh ve con el Señor y que el Señor te caliente y te colme de bendiciones, si no le doy nada sabiendo que es viuda? No, el Espíritu Santo está diciendo a ese pastor, es digno de que a ese hombre y a su familia no le falte nada, no le falte nada de lo necesario, nada de extravagancias, nada de riquezas, no, pero que no le falte nada de lo necesario. ¿Quién es? Hago la pregunta, ¿quién dice eso? ¿Es Pablo? No, es Dios a través de su escritura. Es Dios a través de su escritura. Y para su argumento, darle fuerza a su argumento y a la vez protegerse de todo lo que venía, la andanada de críticas que venían contra él. Entonces Pablo cita dos pasajes de la Biblia. Primero cita un pasaje del Antiguo Testamento, Moisés, la ley o el Pentateuco, y en segundo lugar cita uno del Nuevo Testamento, las palabras del Señor recogidas por Lucas en su Evangelio. Y para ambos, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ambos para el apóstol, forman una sola escritura. Forman una sola escritura, lo cual ha tenido muchos contradictores. No, es que la escritura es solamente el Antiguo Testamento. No, hay una sola palabra de Dios, no hay dos. Y nosotros los bautistas reformados estamos plenamente de acuerdo con las palabras de Pablo y la misma escritura. Nosotros consideramos que toda ella, los 66 libros, sin un versículo más inspirado que otro, no, toda ella, porque aquel que diga, es que yo digo que sí es toda la sola escritura, pastor, pero es que hay un versículo, ya se salió, ya se salió. Los santos hombres de Dios escribieron inspirados bajo la inspiración del Espíritu Santo. Como lo dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella, toda. Los 66 libros de la Biblia. Alguien fue más allá, dijo, incluso los puntos, las comas y las íes y todo lo que haya. Todo lo demás. Todo. Veamos entonces de dónde toma el apóstol el primer argumento escritural. No pondrás bozal al buey que trilla. Vean conmigo Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Es bueno recordar que a partir del capítulo 23:15, Moisés está hablando de lo que conocemos como leyes humanitarias. Leyes humanitarias. Estas leyes más adelante, como lo hace incluso acá el apóstol, se iban a convertir en principios espirituales para la iglesia o principios teológicos o eclesiológicos para la iglesia. Esas leyes se iban a convertir en principios eclesiológicos para la iglesia. No pondrás bozal al buey cuando trillare. La expresión original para bozal es mordaza. Esta mordaza
dicen los comentaristas, o bozal, que era un bozal o mordaza, no era simplemente una tira de cuero, en especial lo que le ponían, sino que cubrían totalmente la boca del animal con una especie de bolso o talega de cuero, con su cargaderita, digámoslo así, que iba amarrada acá tras las orejas del animal, y él quedaba metido, su hocico del buey quedaba metido ahí, y este pobre animal con dificultad incluso podía respirar. Así quedaba ese animal. Aunque estuviera literalmente muriendo de hambre, entre el alimento, este pobre animal no podía coger un bocado. Aunque estuviera realmente tirando la rueda o el instrumento que usaban para quitarle todo el afrecho, todo, pelar el grano y quedar el grano limpiecito para que el ser humano lo pudiera comer, sus amos, este pobre animal, aunque estuviera en medio de toda esta cantidad de alimento, no podía tomar un solo bocado. Estaba preparando alimento, ¿sí? Este es el punto. Estaba preparando alimento. Estaba gastando sus fuerzas, su vida, todo para preparar bien ese alimento. Pero no le dejaban comer un solo bocado de ese alimento. Completamente algo injusto. Lo justo era dejarlo comer para que tuviera fuerzas para su trabajo. Y aunque parece salido de contexto, el faraón de Egipto entendió muy bien este principio. Números 11, del 4 al 5. Empezaron a llorar y a quejarse los israelitas. ¡Ay, quién nos diera de comer carne! 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Qué están diciendo ellos? Ellos están diciendo que Faraón los alimentaba realmente muy bien. Este era el faraón amigo de José. Los alimentaba muy bien. ¿Con qué propósito? De que hicieran muy bien su trabajo. De que hicieran muy bien su trabajo. Que rindieran. Así es el beneficio. Así Egipto se beneficiaba mucho más que de unos empleados o esclavos bien enclenques y desalentados. Era una inversión de altos rendimientos, darles buena alimentación. Los patrones sabios deben proveer muy bien a sus empleados de herramientas, el trato, los horarios, el salario. Y cuando lo hagan, entonces tendrán toda la autoridad para exigir rendimientos acordes con lo que hacen por ellos. ¿Cuál es la enseñanza entonces que Pablo nos da para la iglesia? Versículo 5:18. Que si Dios estableció una ley para favorecer a bueyes, que son animales, para que pudieran comer del fruto de su trabajo, cuánto más los hombres que fueron llamados por Dios, como dice Efesios 4:11 y 12, a servir de tiempo completo, enseñando y predicando, deben ser sostenidos económicamente por la iglesia. ¿Sí entienden el principio? Es muy claro el principio. Pablo va a explicar precisamente en 1 Corintios 9, del 9 al 11, que esto era algo más simbólico que literal. Que a dónde estaba apuntando esto. Pablo lo va a interpretar en el capítulo 9, del 9 al 11. Pablo va a decir allí que Dios lo dijo precisamente por el buey, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice, miren, enteramente por nosotros? Por eso dije que estas leyes pasaban como unos principios de enseñanza, pedagogía para la iglesia del Nuevo Testamento. Era algo pedagógico. O dice enteramente por nosotros. Enteramente es totalmente por nosotros. Simplemente usó una figura. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara
y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Cuál debe ser la pregunta obvia? No, no es gran cosa. No, no es gran cosa. Es que es Dios quien lo está diciendo. Es que es Dios quien lo está diciendo. Esto nos lleva al segundo argumento escritural que usa el apóstol Pablo para enseñar sobre este deber eclesiológico. El salario de los ancianos confirmado ahora en el Evangelio o en el Nuevo Testamento. Verso 18 completo. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero. Ustedes se dan cuenta cómo el Espíritu Santo entonces ahora lo saca completamente a la luz. Para aquellos que decían: no, es que eso es el trato del pastor, es como lo trates. Es si realmente tú lo respetas, es si lo quieres, es si esto, lo uno, lo otro. No, ahora el Espíritu Santo saca realmente a qué se refiere su doble honor. El doble honor está literalmente, como dicen los comentaristas: no adornemos lo que no pide adornos. Literalmente está hablando del salario económico del pastor. La Reina Valera y todas las versiones, se puede decir, lo traducen así. Algunas traducen remuneración económica, que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces dice: y digno es el obrero de su salario. Ahora Pablo dice directamente que el doble honor consiste en algo económico. El primer argumento lo trajo del Pentateuco. Este segundo lo toma directamente de las palabras que recogió Lucas del Señor en Lucas 10:7. Y Pablo lo reconoce como escritura inspirada por Dios. El contexto inmediato de Lucas 10:7, sí, es la misión encomendada a los 70. En el verso 1 el Señor les dice: vayan de dos en dos, prediquen por todas las ciudades. A partir del verso 4 empieza a darles las recomendaciones para que esa obra fuera mucho más efectiva. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saluden en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y miren el 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que ordene, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre cómo Él tenía cuidado de que todos los que vivían, los que trabajaban para el Evangelio, como va a decir más adelantico, o lo veremos más adelante, vivan del Evangelio. Vivan del Evangelio. En compensación por el alimento espiritual que recibían estas personas en esa casa, la salvación de sus almas, las familias les daban hospedaje y alimento. El apóstol toma estos dos argumentos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, y los introduce a 1 Timoteo 5:18 para demostrar que el doble honor que la iglesia debe dar a los ancianos no solo se refiere a lo que ya dije, buen trato, cariño, respeto, sino a la alta estima que tengan por él en el área económica. Él dice: digno es el obrero de su salario. En el griego, axio o honorario, apoyo material, y la palabra obrero, ergosamai, básicamente significa obra, labor y trabajo, y salario, mistos en el griego, que significa recompensa o retribución. O sea, si nosotros conectamos los significados en el original, vamos a encontrar lo que estamos leyendo acá. Que el obrero que hace bien, que el anciano que trabaja bien es digno de una remuneración por su trabajo. Eso es lo que dice en el original. El pastor y doctor John MacArthur, que en gloria está, dijo: la recompensa de un hombre por parte de Dios y la iglesia debe ser proporcional a la excelencia de su ministerio y del esfuerzo que pone en él.
La excelencia combinada con la diligencia caracteriza a un hombre ser digno del más alto honor. Cierro comillas. El ministerio de un pastor se compone, amada iglesia, de dos grandes tiempos. Esto lo hemos aprendido quienes estudiamos para ser pastores. Realmente nuestra vida se consume en dos grandes tiempos. El primer tiempo de ellos es todo el tiempo que pasamos en lecturas, buscando comentarios reformados, incluso buscando en teologías sistemáticas qué dijeron los autores sobre esos temas, buscando en diferentes versiones de la Biblia, qué dijeron los padres de la iglesia sobre ese tema, orando y preparando un mensaje. Y el segundo gran tiempo del pastor es cuando se pasa al frente y va a exponer el resultado de ese trabajo. Son dos grandes tiempos que consumen la vida de un pastor. Para que en medio de las deficiencias, para que en medio de nuestras incapacidades, nosotros tengamos la paz de poderles decir, les estamos hablando de parte de Dios y en la presencia de Dios. Estos son temas pesados para la parte humana, pero las cosas espirituales, amada iglesia, hay que discernirlas espiritualmente. Sobre esta misma ley de compensación dice el apóstol Pablo a los Gálatas en 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga también partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena no solo es lo que ya mencioné, amor, aprecio, cariño, respeto, mucha oración por ellos, no, es una compensación material. El pastor honra a la iglesia con su buen trabajo y la iglesia le honra a él de manera económica. Dice la Confesión de Fe de Londres de 1689 en su capítulo 26, página 97, párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los dos testimonios de Pablo, el de la ley y el del Evangelio del Señor Jesucristo, quien ha ordenado, ahí está, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Vivan del Evangelio. Así también ha ordenado el Señor que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo no era presidente, tomé esta nota prestada pues. Pablo no era presidente del sindicato laboral de los pastores reformados. No. Pablo era un hombre llamado por Dios a establecer los fundamentos doctrinales para la iglesia del Señor Jesucristo. Es gran cosa que la iglesia tenga por dignos de doble honor a los ancianos que hacen bien su trabajo. La respuesta es no es gran cosa, es lo justo, porque así lo ordena la ley y el Señor Jesucristo, cierro comillas. Varios son los pasajes que tratan del salario de los obreros, Levítico 19:13, Deuteronomio 24:14-15, Santiago 5:4 y los ya vistos. Concluyo con lo que dice un comentarista, un escritor más bien, un escritor cristiano en un libro que se titula El poder del púlpito. Un párrafo especial sobre esto, un párrafo pequeño, bueno, muchas páginas pero sintetizadas en esto, en su libro El poder del púlpito. Los hombres son tardos para entender que ellos están en deuda con sus maestros espirituales. Ellos reconocen otras obligaciones. Ellos no dudan en dar un pago justo a sus consejeros legales, igual a sus médicos, abogados. Sin embargo, no tienen sentimientos de culpa ni si retienen a sus guías espirituales la compensación adecuada por su trabajo. Fin de la cita. Otro comentarista dice, ese hombre, entre comillas el anciano, no tiene esperanza que su economía pueda mejorar a menos que su iglesia lo haga, pues segunda de Timoteo 2:4 prohíbe que ese hombre que trabaja de tiempo completo en enseñar y predicar
le prohíbe a ese hombre que trabaja de tiempo completo en predicar y enseñar involucrarse en ningún negocio del mundo para tratar de mejorar su economía. Fin de la cita. Y yo voy concluyendo con lo siguiente. Todo lo que he dicho, amada iglesia, en estos dos mensajes, como lo dije en el primero, no lo he dicho como una queja o un reclamo, no. Lo he dicho porque así lo dice el Señor a través de la sola Escritura. El anciano que gobierne bien es digno de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar. Lo único que yo tengo, es gratitud al Señor y a la iglesia a la cual sirvo, sea ustedes. Porque Dios los ha usado a ustedes para que por pura gracia, sin yo merecerlo, no me falte nada de lo necesario. Y esto ocurre porque ustedes, quizás sin saberlo, me han tenido por digno de doble honor. El Señor les bendiga y les multiplique. Lo único que tengo es gratitud. Y recuerden algo, o les informo algo, les comparto algo, que mi salario les es, creo que a muchos desconocido por una razón, porque fue asignado por los ancianos, la iglesia y el comité financiero, valga la redundancia, de la iglesia misional. Pero los avances que hemos obtenido hacia nuestra autonomía les permite a ustedes que en compañía de los diáconos puedan revisar mi salario. Dentro de los avances de autonomía, ya ustedes son autónomos en eso. Ya en el momento que quieran, los miembros de la iglesia pueden citar a los diáconos y hacer una revisión del salario del pastor. Y si lo encuentran muy alto, tienen toda la autoridad para proponer, hay que bajarlo. Y si lo encuentran muy bajo, amén. Ya tienen esa libertad y esa autoridad sobre sus hombros. Ya la tienen. Ya el comité financiero del centro no tiene que objetar en el momento que ustedes llamen y digan, incrementenle tanto o bájenle tanto. Ellos ya no van a decir, ya ellos no. Ya hay autonomía en eso ya hay autonomía. Que el Señor los ilumine mucho, sea para bajar o para subir, claro. Unas breves aplicaciones para terminar este tema, hermanos. Pablo, al dar estos mandamientos, y debemos entenderlo, es claro que tenía en mente tanto los opositores, que realmente eran muy contundentes, los falsos pastores, como los nuevos pastores que iban a llegar a la iglesia. Tenía muy presente la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia había visto cómo los antecesores de Timoteo se habían desviado de la sola Escritura y ellos no habían hecho nada. Ignoraban la autoridad que Dios le confiere a la iglesia, como lo estaremos viendo prontamente en los versos 19 y 20. Contra un anciano no admita su acusación, la protección de la iglesia hacia el anciano contra las falsas acusaciones. Y verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ellos no sabían que la iglesia tiene la autoridad y respaldo delegado por Dios para poner a un pastor, si es necesario, en disciplina o incluso expulsarlo, excomulgado de la iglesia. Los pastores, como lo estaremos viendo, son miembros de la iglesia. Y si ellos cometen un pecado y no se arrepienten, Mateo 18, las palabras del Señor fueron claras. Y nos explica allí los pasos que deben dar con ese pastor para ponerlo en disciplina. Iglesia, la sola Escritura es la fuente confiable de verdad y dirección para el pueblo de Dios. Ora mucho a Dios. Ora mucho a Dios para que te ayude a someter tu voluntad a la palabra de Dios. Ora mucho a Dios, amada iglesia, para que el Espíritu Santo te guíe a medir todo con la palabra de Dios. Que cuando te digan, ay no, es que ustedes están casones, pura Biblia, pues ojalá eso se cumpliera, ojalá fuéramos capaces, porque de aquí se han ido algunos por eso. Es que toda Biblia, ¿qué le voy a decir yo? Eso ojalá. Me tocó preguntarle, venga, deme un porcentaje, ¿cuánto más o menos cree la Biblia? Me dijo,
Yo creo que por ahí como un 95%. Le dije, ore mucho para que sea el 100%. Ore mucho para que lleguemos al 100%. Y se fue de la iglesia una dama que ella no tenía que rendirle cuentas a ningún pastor, que el pastor de ella era Jesucristo y que ella era miembro de la iglesia universal y todo lo demás que ustedes saben. No, oren mucho para que nuestra voluntad sea esclava de la palabra. Ella es la luz a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Ella es el pan de vida que nosotros necesitamos. Nuestra alma no se nutre de ninguna otra cosa primariamente que no sea la palabra que Él mismo inspiró, que el Espíritu Santo inspiró. Mientras más leas la palabra, más luz, más sabiduría, más humildad. Amado hermano, ten presente que cuando tú realmente comprendas la altura, el nivel, el estándar de la Escritura, entonces comprenderás cuál es tu verdadero tamaño ante ella. Ella será exaltada y tú humillado hasta lo más bajo. Tú entenderás que tú no sabes nada, y ella lo sabe todo. Entenderás que tú no tienes el más mínimo poder contra nada, pero que ella irradia poder contra todo. Comprenderás que tú eres un completo ciego espiritual y ella es la luz y la verdad. Busca la sola Escritura, busca la palabra de Dios. Y todo lo que ocurra en tu vida y cualquier discusión y cualquier contradicción, silencio, a la ley y al testimonio. Quien se opone a eso, dice el Espíritu Santo, no le ha amanecido. Está en tinieblas y en hiel de amargura. Iglesia, no somos de la falsa teología de la prosperidad, la despreciamos con todas nuestras fuerzas junto con los herejes que la promueven. Pero somos la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Y aunque no es para hacernos ricos, pues Pablo dice que la iglesia debe darle doble honor a sus pastores, remunerándolos generosamente. Iglesia, el ejemplo más grande de generosidad, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿cierto? Él, dice la Biblia en 2 Corintios 8:9, que siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, nuestra riqueza no es material, nuestra riqueza es espiritual. Nuestra gran fortuna no son los millones, son Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No buscamos tesoros aquí, ya nuestros tesoros están asegurados allá. Vivimos es codiciando llegar pronto para disfrutar de esos tesoros. Los pastores, ¿cómo honramos esta generosidad de Cristo? Sirviendo a su iglesia sin ninguna codicia. Capítulo 3, verso 3 dice, el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Él no puede exigir grandes sumas de dinero, porque entonces ¿cómo podría luego reprender la codicia de su iglesia? Vean capítulo 6, versos 9 y 10, ¿cómo podría hacerlo? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el verso 17 me lo encuentro acá, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cómo podría un pastor codicioso ir a enseñar estos textos? No podría. No. Los pastores debemos saber que nuestras riquezas son espirituales. Así honramos nosotros al Señor, siendo agradecidos con lo que nos da por medio de la iglesia. ¿Y la iglesia cómo honra la generosidad de Cristo? Como dice Samuel Pérez Millo en su comentario sobre este versículo 18. ¿Qué dice Samuel Pérez Millo en su comentario? Esforzándose, no reteniendo nada de lo que corresponde del salario, sino remunerando generosamente a sus pastores que hacen bien su labor, porque la Escritura dice, Mateo 5:18, digno es el obrero de su salario. Fin de la cita. Amados futuros pastores,
La motivación correcta para todo buen pastor no es el dinero. Vean Primera de Pedro 5, 2 al 4. Primera de Pedro 5, 2 al 4, allí nos muestra cuál es el estándar que deben buscar los verdaderos pastores de la iglesia del Señor Jesucristo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, primero. Cuidando de ella, 2. No por fuerza, 3. Sino voluntariamente, 4. No por ganancia deshonesta, 5. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y, miren, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ahí pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amado futuro pastor, no espere hacerse rico en las iglesias del Señor. Su tesoro está muy lejos, porque usted debe entender, y ya ha entendido, ¿qué es esa corona de gloria? Pastor, yo creo que es una corona de oro y de las piedras más preciosas que hay. Desengáñate. No, tú no necesitas eso allá. ¿Para qué? ¿Para qué oro y piedras preciosas allá? ¿Para qué? Allá no va a haber que comprar, ni prenderías donde empeñar, ni chicanearle a nadie. No. La corona eterna de gloria, amado futuro pastor, son las almas que pastoreaste fielmente de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es tu corona de gloria. Esa es la dicha, poder ver las almas de aquellos a quienes reprendiste su pecado, exhortaste a la santidad, enseñando fielmente la sana doctrina, verlos al lado del Señor el día de la resurrección. Oh, qué alegría será para ese pastor, qué gozo más grande para ese pastor, poder ver ese desfile de almas, y Dios le va a conceder eso a los pastores fieles. Se lo va a conceder. Pablo decía que ellos eran su gloria al día del Señor. La recompensa eterna, amados futuros pastores, será ver la felicidad del rostro de esos santos a quienes enseñaste, verlos junto a su Salvador. Esa será tu mayor gloria. Esa será tu recompensa. No esperes recompensas materiales en esta iglesia del Señor. No la esperes. Dios proveerá por medio de la iglesia para que no te falte lo necesario. Pero no sueñes que tendrás un carro nuevo o vas a tener una casa nueva porque vas a ser pastor de esta iglesia. No lo esperes. No, tu riqueza es espiritual, y la que debes enseñar a la iglesia es la riqueza espiritual. Motiva a la iglesia que ame la santidad, enseña a la iglesia que se santifique. No enseñes en la iglesia cómo hacer negocios, no enseñes en la iglesia cómo comprar, cómo vender. No la enseñes. Primariamente enséñale el camino al cielo, que ame la santidad, y lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. A los amigos, ¿eres tú de aquellos que ambicionas en este mundo riquezas económicas? Amigo, la mayor riqueza que debes anhelar es la riqueza espiritual, la cual se encuentra solo en Jesucristo. Amigo, cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y tendrás los tesoros celestiales en Jesucristo. Amigo, cree en Cristo como tu Señor y Salvador, y entonces tendrás la verdadera riqueza, una que a pesar de los millones y millones de años que vivirás en el reino eterno, nunca se agotarán. Cree en Cristo y serás salvo. Amada iglesia, incline por favor su rostro y demos gracias a Dios. Amado Padre, gracias te damos por este versículo 18. Hace parte de la sola Escritura, hace parte de tu voluntad para tu pueblo, y tu iglesia humildemente lo ha aceptado con amor, con mucha gratitud, porque todas las enseñanzas prácticas de tu palabra, enseñadas de manera eclesiológica, transforman nuestras vidas, haciéndonos cada vez más y más semejantes a los ciudadanos del reino de Dios. Aunque estamos en este mundo caído, este sistema corrupto que gobierna, el pueblo de Dios tiene conductas diferentes. Una de ellas es que amorosa y voluntariamente de lo que tú le das,
ellos ofrendan para que esos hombres de tiempo completo tengan lo necesario, ellos puedan compartir con otros. Incluso tu palabra dice para que puedan hospedar y dar alimento a otros. De lo recibido, la iglesia da. Es un principio, Señor, que tú nos has enseñado. Yo te pido, Padre, estos temas difícilmente se volverán a tocar, al menos mientras el pastor Ernesto exista. La predicación expositiva nos va llevando de versículo en versículo y difícilmente por mi edad volveré a poder predicar esta carta o este pasaje. Por eso yo te pido, Señor, que esta enseñanza, tu Espíritu Santo, la grabe en la mente y el corazón de tu pueblo. Que quede allí, Señor, como una regla de conducta en cuanto a la administración económica que la iglesia debe dar a los pastores. Creo que ha sido muy claro, mis deficiencias tú las has suplido y la iglesia ha sido correctamente ministrada con la enseñanza de estos 2 versículos que hacen una unidad de pensamiento. Gracias te doy por la economía de la iglesia. Gracias, Señor, por la economía del pastor, que depende providencial y soberanamente de lo que tú haces por él, por medio de la iglesia. Gracias, gracias te doy. Continúa bendiciendo la iglesia con espiritualidad para que tenga un buen desempeño en cuanto a la administración económica de lo que tú pongas en tus manos. Sabemos que tú eres soberano y a cada uno das conforme a tu voluntad. Pero a aquel que le das menos no le falta lo necesario, y al que le das más no le sobra, porque él sabe de quién viene y para qué es. Gracias te damos, Padre. Bendícenos, Señor, en los próximos versículos que estaremos viendo sobre el cuidado pastoral y sobre la disciplina pastoral. Que esta preciosa y maravillosa carta continúe afectando la vida de la iglesia como has afectado la del pastor. Nos has estado enseñando cómo comportarnos en la iglesia de Dios. Gracias infinitas, Padre, por las personas nuevas que nos visitaron. Si son creyentes y los estás movilizando de una iglesia de menos luz, donde la Biblia no importa tanto, sino el pensar humano, Señor, confírmalos. Que los que queden en nuestra iglesia sean verdaderamente almas escogidas por ti para salvación, que amen la sola escritura, que crean a la sola escritura antes que al hombre. Santifica más a tu pueblo y a las personas nuevas que trajiste. Si hay aquí alguien que no se ha entregado a Jesucristo, Señor, muéstrale que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al cielo, que nadie se salvará del infierno si no deposita su fe en Él, se arrepiente de sus pecados y empieza a vivir valerosamente buscando obedecer al Señor. Salva, Señor, a quienes hayas traído. Tú nos has puesto no para perder las almas, sino para que las ganemos para Cristo. Usa tu palabra, Señor, y salva a las personas que trajiste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.